Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Daniel Reyes Gutiérrez para servirles. El día de hoy vamos a tratar un tema pues que a nivel mundial ha tenido un desarrollo y evolución al mismo tiempo desde el inicio del hombre. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la pena de muerte. ¿Qué es la pena de muerte? ¿Ustedes creen que la pena de muerte sea un factor que ayude a bajar los índices de delincuencia en nuestro país? Bueno, vamos a checar eso, pero antes que todo vamos a dar una breve reseña de lo que es la pena de muerte y su evolución histórica en cuanto a jurídicamente hablando a través del mundo. La pena de muerte inició originalmente como un impulso de defensa o venganza, llamémoslo así. Uno de los primeros indicios sobre la pena de muerte se da en la ley del talión, encontrada en el Código Hammurabi hacia el año 1795 a.C. Posterior a eso, bueno, nos remontamos a lo que es la época romana, con los griegos. Roma fue el bastión jurídico que hoy en día nos ayudó a crear un sistema jurídico y legal a nivel mundial en muchos países, en otros no. Los griegos fueron aquellos que, gracias a su filosofía, también nos ayudaron a entender ciertas actitudes y comportamientos del ser humano. En Roma, hacia las 12 tablas, la ley de las 12 tablas específicamente, se castigaba el falso testimonio, la calumnia, el parricidio. Muchas de esas ocasiones era castigada por propia mano de la víctima, o en su caso, había funcionarios dedicados y que aplicaban la pena de muerte. Ahí pudiéramos hablar de un antecedente de los verdugos. Conforme va pasando el tiempo, a través de los años, se da la pena de muerte en diversos países, llamémoslo por ejemplo las 13 colonias, cuando se coloniza lo que es Estados Unidos de América o Norteamérica. En ese tiempo el ahorcamiento era muy común por los delitos, también llámese homicidio, robo, violación, todo ese tipo de crímenes que hoy en día también conocemos. Después también, si hablamos de otra manera cruel de hablar de la pena de muerte a nivel mundial y a través de la historia, estamos hablando de la Santa Inquisición, donde bastaba que una persona dijera que otra persona hacía actos de brujería y se le condenaba inmediatamente a una pena de muerte muy cruel, pues se les quemaban vivos. Posterior a todo eso viene lo que es la horca, la utilización de gas letal en Estados Unidos hace los años ya 1900, la silla eléctrica que se dio en 1870, más o menos por ahí así. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos a nivel mundial, donde habla precisamente de la pena de muerte, de la declaración del humano como tal, a la vida, al trato digno, a un juicio justo. Ahora, si nos remontamos a México, en México tenemos una historia también muy vasta de lo que es la pena de muerte y la aplicación de la misma. ¿Cuál sería esta? Bueno, en la época prehispánica, en los aztecas, si nos basamos ya antes de la conquista, se hablaba de descuartizamientos, decapitaciones, lapidaciones, horcas, etc. No hay un breve referente tan como, por ejemplo, el Código Hammurabi, tan fijo o tan válido, porque al llegar a los españoles destruyeron muchos de los códices en nuestro país. En ese tiempo Mesoamérica, que componía parte de nuestro país, también es de la parte del sureste. Entonces no hay como tal un bastión que digamos que nos habla específicamente de la pena de muerte. Sin embargo, en 1835 se da el Código Penal de Veracruz, en donde en algunos de sus artículos se calificaba la pena de muerte como válida. Posterior viene la Constitución Política de 1857, donde no hay la abolición como tal de la pena de muerte, sin embargo la deja así como que en el aire, donde dice, bueno, vamos a abolirla, pero primero hagamos un régimen penitenciario, donde ese pase a ser parte de la abolición de la pena de muerte. Después viene el código penal, el Código Juárez, o en su defecto de Martínez de Castro, en 1871, donde se pide que se haga la abolición como tal de la pena de muerte. No se radica como tal, porque la situación de nuestro país en ese tiempo era tan difícil, que pues se tomaba como un método para castigar los crímenes de guerra, los paredones, que eran los fusilamientos de los alzados, ¿no?, como llamaban en ese tiempo.
Después de eso viene la Constitución de 1917, donde tampoco se radica como tal. En 1929 se crea la abolición de tal. En el Código Penal de 1929 se crea la abolición de la pena de muerte, pero estamos hablando del Código Penal, no estamos hablando de la Constitución. Posterior viene el Código Penal de 1931, donde también se abole la pena de muerte, pero se deja ahí como que una leve referencia o laguna, ¿no? Donde se dice que el traidor a la patria también será castigado con la pena de muerte. Principalmente hablemos del sistema castrense del ejército. En el ejército, hasta hace poco tiempo también no se seguía teniendo ese sistema, ¿no?, de pena de muerte. Y posteriormente todos los códigos penales, llámese el de San Luis, llámese el de Oaxaca, Querétaro, todos se fueron sumando a abolir la pena de muerte. Si bien es cierto que en México ha habido un rechazo hacia esa pena, hacia ese castigo corporal hacia el ser humano, y aparte pues respaldado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un tratado que se firma en 1990 donde México se une al mismo, donde se abole la pena de muerte, y México firma un tratado a nivel ya mundial con otros países donde se suma a todos los países que ya erradican como tal esa pena de muerte en nuestro país. Posteriormente viene el 26 de septiembre de 2007 el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se crea en 1989, donde también se erradica. Entonces, México ha sido precedente también a nivel mundial de tratar de erradicar toda ese tipo de castigos, torturas, donde realmente, pues, como dicen por ahí, no hay que castigar un delito con otro delito. ¿Okay? El 9 de diciembre del 2005 se erradica completamente ya parte de los códigos penales que hoy tenemos vigentes. También de la Constitución se elimina el párrafo en el artículo 14, y en el artículo 22, donde se erradica todo ese tipo de penas corporales, la de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, todo eso. Por último, hoy en día contamos con un sistema jurídico que ha impuesto penas más severas a los delincuentes para poder preservar la paz social en nuestro país. Partidos políticos como el Verde Ecologista en las elecciones del 2012 proponían la pena de muerte, y como tal sí hubo la iniciativa de poder poner esa pena de muerte. Desgraciadamente para ellos, afortunadamente para nosotros, y les vuelvo a repetir, no creo yo también que sea válido castigar un delito con otro. México no se puede echar para atrás en los tratados que ya ha firmado anteriormente. Por lo tanto, como dicen por ahí, si te prometen que la pena de muerte va a ser vigente, realmente no lo van a hacer, porque México tiene firmados ya pactos y tratados internacionales donde se suma a la diversidad de países que han erradicado totalmente esa pena. Sin embargo, hoy en día existen todavía naciones que aplican ese sistema jurídico o ese tipo de castigo. Hablemos de países de Oriente, llamemos China, llamemos por ejemplo Afganistán, que son violaciones, abusos, inclusive han salido hasta publicados en internet cómo lo hacen público, ¿no?, ese tipo de castigos. Hoy en día aquí en México no sabemos si realmente el aplicar ese tipo de penas o de conductas en nuestro país, si se pudiera, nos ayudara a erradicar totalmente la delincuencia, o al menos bajar un poco el índice delictivo. Creo yo que debemos de hacer un sistema penitenciario más fuerte, junto con un sistema legal más rígido en cuestión de castigos o penas, ¿sale? Otra cosa que también pudiéramos hacer es tratar de combatir la corrupción, porque si bien es cierto que hoy agarran al ratero, mañana ya lo sueltan, por falta de pruebas, por lo que ustedes quieran. A final de cuentas, la víctima muchas veces queda como tal, como víctima, porque no se resarce el daño, no se le castiga al culpable. Entonces, mi conclusión pudiera ser, no es necesario aplicar una pena de muerte como tal en nuestro país, porque somos un país que hemos ido evolucionando a través de la historia, de la mano de países que nos influyen como tal, Estados Unidos, China ahorita con el comercio internacional. Podemos tomar ejemplos de otros países, pero como dicen por ahí, toma lo bueno, deja lo malo. Yo creo que con un sistema penal o unos códigos penales muy mejorados, por así decirlo, podemos hacer frente a todas estas situaciones.
Por último, les vuelvo a reiterar la frase que dice: no hay que castigar un delito con otro, porque estaríamos cayendo, o en lugar de avanzar, estaríamos retrocediendo en una evolución legislativa, tanto jurídica como penal, que no nos llevaría a nada. Así es que pues esa es mi conclusión, y espero tomemos en cuenta que somos futuros abogados, y por lo tal debemos de pelear, aparte de que se demuestre el derecho al que es nuestro cliente o al derecho al que tiene, pues que también apelemos un poco sobre la dignidad humana. No es justo que castiguemos de esa manera a otros seres humanos, aunque muchas veces sintamos la necesidad o tengamos la impotencia de no poder hacer nada, pero creo yo que eso es lo que nos hace humanos. Por último, les vuelvo a repetir, me despido de ustedes y muchas gracias por su atención.